Hola y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear esta aplicación llamada AppQuest utilizando React. Anteriormente hemos creado la misma aplicación pero utilizando JavaScript puro. Y para aquellos que estén interesados en ver ese video, les voy a dejar el link de ese video en la descripción de este video. Continuemos. Entonces, dentro de esta aplicación tenemos a 5 preguntas. Entonces, podemos ver que tenemos la primera pregunta que dice Angular es definido como un framework. Luego tenemos la otra pregunta que dice ¿JavaScript es lo mismo que Java? Claro que no. Luego, dado el siguiente arreglo, ¿cuál de las siguientes opciones nos permite obtener el último elemento del arreglo? La respuesta es la C. Luego, la cuarta pregunta dice, ¿es posible utilizar Redux con aplicaciones de Angular? Claro que sí. Y la última pregunta dice, ¿Ionic está basado en React? Claro que no, ya que Ionic es utilizado con Angular. Luego le damos clic en el botón Submit o Enviar y nos aparece el resultado que dice, obtuviste 5 de 5 puntos. Correcto. Veamos una vez más. ¿Qué pasaría si es que no respondemos ninguna de las preguntas y simplemente le damos clic en el botón Submit? Nos aparece el mensaje que dice, por favor, responde a la pregunta número 1. Ahora, ¿qué pasaría si es que respondemos a todas las preguntas, más no a la pregunta número 4? En este caso, le damos clic en el botón Submit. Nos aparece el mensaje que dice, por favor, responde a la pregunta número 4. Correcto. ¿Y qué pasaría si es que respondemos la pregunta número 4 erróneamente? Luego le damos clic en el botón Submit. Podemos ver que el resultado dice, obtuviste 4 de 5 puntos. Correcto. Ahora sí podemos empezar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la estructura de la aplicación. Y como podemos ver, tenemos a la carpeta Assets y dentro de esta carpeta tenemos al documento data.js. Y ahora quiero que me presten mucha atención. Este documento almacena al arreglo data, ya que en muchas de las ocasiones al trabajar con servidores, dichos servidores nos proporciona el formulario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde el lado del frontend tenemos que mostrar a dicho formulario en forma dinámica. Entonces, es por ello que he decidido hacerlo de esta manera. Continuemos. Tenemos al arreglo data, el cual almacena a varios objetos. Podemos ver al primer objeto, luego al segundo objeto y así sucesivamente. Y pues cada uno de estos objetos representa a cada pregunta. Entonces, en este espacio aquí tenemos a la propiedad questionText, el cual es la pregunta que queremos responder. En este caso dice Angular es definido como. Y luego tenemos a la propiedad name. Y en este espacio de aquí le he dado el nombre de question1-name. En este espacio simplemente he escrito Q, el cual representa a question o pregunta. ¿Ok? Ahora, recuerden que al trabajar con botones de tipo radio, es muy importante que todas las opciones tengan el mismo nombre y de esa manera poder agruparlos. Entonces, el nombre de los botones de radio de esta pregunta se llama Q1-name. Continuemos. Luego tenemos al arreglo options, el cual almacena a todas las opciones de las cuales podemos seleccionar. En este espacio de aquí podemos ver a la primera opción, la cual tiene la propiedad choice que dice alternativa A. Y la alternativa o respuesta sería framework. Y luego tenemos a la propiedad radio value, el cual representa al valor de esta opción, cuyo valor es Q1-A. ¿Okay? Luego tenemos a la propiedad selected, cuyo valor es false, que quiere decir que esta opción no ha sido seleccionada. En caso que sea true, quiere decir que dicha opción ha sido seleccionada. Continuemos. Luego tenemos a la segunda opción, la cual representa a la alternativa B, cuya respuesta es librería. Luego tenemos al valor de la propiedad radio value, el cual es Q1-B. Noten que tenemos a Q1-A, B, C, D y así sucesivamente. ¿Ok? Y pues al inicio todas estas alternativas tienen como valor de false para la propiedad selected, como pueden ver aquí. Una vez más, he decidido hacerlo de esta manera porque en muchas de las ocasiones recibimos a todo el formulario en forma dinámica desde el servidor. Entonces, recuerden que todo este código va a estar totalmente gratuito en la descripción de este video. Continuemos. Luego tenemos al documento index.css, el cual se encuentra en este espacio de aquí. Entonces, dentro de este documento, pues simplemente he copiado y pegado todo el estilo que voy a utilizar para esta aplicación. Y pues en este espacio aquí tenemos a la clase container, luego estilo para la etiqueta H1, para la clase description, para la sección, para poder ver el resultado que vamos a obtener a responder a las preguntas del quiz. Luego tenemos también a la etiqueta H3 y finalmente al botón el cual va a enviar los resultados que hemos ingresado en el formulario. Y luego nos vamos al documento app y en este espacio aquí simplemente estamos mostrando el texto AppQuest. Entonces, si nos vamos al navegador, podemos ver al texto AppQuest. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a importar a toda esta información, es decir, a todo el arreglo desde el documento app. Y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí lo vamos a importar de la siguiente manera, escribiendo import. Luego, ¿qué es lo que vamos a importar? A data. ¿Desde dónde?
pues desde la carpeta asset. Y luego tenemos al documento data. Entonces, para poder mostrar en la pantalla, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio aquí vamos a utilizar a un estado utilizando useState. En este espacio aquí lo vamos a llamar questions. Y el setter se va a llamar setQuestions y su valor pues va a ser lo que estamos recibiendo, es decir, data. Asimismo, no se olviden importar a useState en la parte de arriba. Y finalmente, para poder ver el resultado en la pantalla, en este espacio de aquí, simplemente podríamos escribir console.log y vamos a imprimir el estado questions. Veamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y en este espacio aquí podemos ver al arreglo que nos retorna a todas las preguntas. Correcto. Luego vamos a utilizar a más states para poder almacenar el resultado que obtenga el usuario. Entonces, lo vamos a llamar total. El setter se va a llamar setTotal y luego su valor simplemente va a ser 0. Luego también vamos a verificar si es que el usuario envió el formulario o no. Entonces, para ello también podríamos utilizar a otro state y en este caso lo vamos a llamar submitted. Y el setter se va a llamar setSubmitted y su valor por defecto va a ser false. Luego en este espacio aquí voy a copiar y pegar las respuestas correctas que el usuario debe seleccionar. En este caso voy a utilizar al arreglo answers o respuestas, que quiere decir que la respuesta correcta para la pregunta número 1 es la alternativa A. Luego la respuesta correcta para la pregunta número 2 es la alternativa B y así sucesivamente. Y todo esto lo vamos a utilizar en breves instantes para poder comparar las respuestas seleccionadas por el usuario. Ahora en este espacio aquí le vamos a dar la clase container. Luego en este espacio aquí vamos a escribir el texto AppQuest conjuntamente con el texto que va a decir responde a las siguientes preguntas. Entonces rápidamente podríamos utilizar las etiquetas vacías y en este espacio aquí pegamos lo que acabamos de copiar. Y luego también vamos a utilizar la etiqueta de P y escribimos responde a las siguientes preguntas. Luego en este espacio de aquí vamos a utilizar las etiquetas de section para poder utilizar las etiquetas de form y no vamos a utilizar el atributo action. Ahora quiero que me presten mucha atención. Recuerden que nosotros estamos importando a todo el arreglo data y lo hemos dado como valor al estado questions. Entonces, en este espacio de aquí simplemente vamos a iterar a dicho arreglo questions. Entonces, para ello podríamos utilizar la función map y luego para tener una referencia a cada pregunta lo vamos a llamar question o pregunta, seguido del número de índice. Ahora en este espacio de aquí vamos a imprimir a cada pregunta, es decir, que vamos a tener una referencia a la propiedad questionText y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que tenemos a cada pregunta lo cual hemos llamado question. Entonces en este espacio aquí simplemente podríamos escribir question.questionText y luego vamos a utilizar el atributo key para poder diferenciar a cada uno de estos elementos. Entonces en este espacio aquí lo vamos a llamar group, un guión y lo vamos a concatenar con el número de índice. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a cada una de las preguntas. Angular es definido como, JavaScript es lo mismo que Java y así sucesivamente. Correcto. Ahora le vamos a agregar el número 1, 2, 3 y así sucesivamente a cada pregunta. Entonces en este espacio aquí podríamos utilizar el número de índice, pero recuerden que el índice comienza desde el 0 y nosotros queremos empezar desde el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Entonces en este espacio aquí simplemente lo podríamos concatenar con el número 1, escribiendo el número de índice más 1, de esta manera. Y luego podríamos agregarle un punto. Ahora también para tener una mejor visualización podríamos escribirlo dentro de las etiquetas H3 de esta manera. ¿Okay? Lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver que cada una de las preguntas tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a mostrar cada una de las alternativas y para ello recuerden que ya tenemos una referencia al objeto question. Entonces en este espacio aquí podríamos utilizar las llaves y pues vamos a iterar al objeto question de esta manera, escribiendo question punto y recuerden que cada objeto question tiene a la propiedad options, la cual almacena a cada una de las alternativas. Entonces vamos a acceder a dicha propiedad options de esta manera, punto, y vamos a utilizar la función de map y lo vamos a llamar options seguido del número de índice. Y luego vamos a retornar a cada botón de tipo radio, es decir, a cada opción. Entonces en este espacio aquí, en primer lugar, utilizamos los paréntesis para poder utilizar las etiquetas de div. Luego vamos a utilizar al atributo key para poder diferenciar a cada uno de estos elementos. Entonces lo vamos a concatenar con el texto que va a decir option y luego lo vamos a concatenar con el número de índice. Ahora en este espacio aquí vamos a utilizar el valor del atributo radio, escribiendo input seguido de radio. Ahora recuerden que al trabajar con un botón de tipo radio es muy importante que el valor del atributo name tiene que ser el mismo para todas las alternativas. Entonces recuerden que nosotros hemos utilizado o creado el atributo name y le hemos dado un nombre, ¿ok? Entonces este nombre tiene que ser el mismo para todas estas opciones.
Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio aquí podríamos utilizar las llaves y podríamos utilizar al objeto question.name. Ahora recuerden que nosotros tenemos una referencia al valor de cada botón de tipo radio. Entonces para ello vamos a utilizar el atributo value, cuyo valor va a ser utilizando el parámetro option. Y pues su valor, recuerden que nosotros lo hemos llamado radio value. Entonces podríamos copiar al radio value y lo vamos a pegar en este espacio aquí. Y luego debajo vamos a utilizar al atributo checked, cuyo valor también va a ser utilizando al objeto option, punto. Y en este caso recuerden que nosotros tenemos a la propiedad selected. Y recuerden que si su valor es false, quiere decir que dicho botón no fue seleccionado. Entonces en este espacio aquí escribimos selected. Y luego debajo, para verificar qué opción selecciona el usuario, podríamos utilizar al evento onChange, cuyo valor simplemente por este momento va a ser una función de flecha. Y luego, para poder ver a la alternativa que el usuario está seleccionando, recuerden que nosotros tenemos a la propiedad choice, ¿ok? En este caso alternativa A, luego alternativa B y así sucesivamente. Entonces podríamos utilizar a dicha propiedad en este espacio de aquí, simplemente escribiendo option.choice. Luego en la parte de abajo no se olviden crear al botón, el cual va a decir submit o enviar. Luego en ese espacio aquí le vamos a dar una clase, la cual se va a llamar sendInfo. Luego nos vamos a ir hacia la parte de arriba porque vamos a escribir al título de la aplicación dentro de etiquetas de H1 de esta manera. Y luego nos vamos a ir al documento index.css, ya que voy a copiar y pegar este código para poder darle un color de fondo, color al texto, luego el tipo de texto con el cual estamos trabajando y el tamaño. Lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver el título de la aplicación conjuntamente con todas las opciones para cada pregunta. Correcto. Ahora recuerden que estamos utilizando el evento onChange para verificar qué opciones selecciona el usuario. Entonces, para poder verificar cada opción, vamos a crear una función y lo vamos a llamar handleChange. Entonces, vamos a crear a dicha función en la parte de arriba. Entonces en este espacio aquí voy a borrar esta línea de código ya que no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a crear a dicha función y lo vamos a llamar handleChange. Y pues recuerden que dicha función va a recibir un evento. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros imprimimos a dicho evento de la siguiente manera escribiendo console.log? Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla. ¿Y qué pasaría si es que seleccionamos alguna opción? Veamos, le damos clic y podemos ver que nos imprime una referencia a la opción que acabamos de seleccionar. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la propiedad target y pues para ello podríamos utilizar el concepto de desestructuración de la siguiente manera. En este espacio de aquí, en vez de acceder a todo el objeto event, vamos a acceder solamente a la propiedad target. Entonces escribimos target y vamos a imprimir a target. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y supongamos nos enfocamos en la pregunta número 1 y seleccionamos la alternativa C. Podemos ver que acabamos de imprimir a dicha alternativa, ya que el valor del atributo value dice pregunta o question 1 alternativa C. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si es que nos enfocamos en la pregunta número 3 y seleccionamos la alternativa D? Veamos, seleccionamos dicha alternativa. Podemos ver que acabamos de imprimir a dicha alternativa porque el valor del atributo value es question o pregunta 3-D. Correcto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Cada vez que el usuario seleccione una opción, vamos a actualizar el estado o state questions, ¿ok? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en primer lugar, vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar next state. Y esto va a ser igual al estado questions, ¿ok? Para de esa manera poder iterarlo. Y de esa manera toda actualización va a ser almacenado en esta variable o nuevo estado. Entonces dentro de los paréntesis vamos a pasar a la función y pues el parámetro que le vamos a pasar se va a llamar question. Entonces en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a verificar la siguiente condición y vamos a decir que si es que question.name es diferente a lo que acaba de seleccionar el usuario, es decir, target.name, simplemente nos debe retornar a la pregunta y no debemos modificarlo en absoluto. Una vez más, estamos utilizando la función map para poder iterar al estado questions y de esa manera actualizar solamente aquella pregunta que fue actualizada. Y si es que dicha pregunta no fue actualizada, simplemente retornarla y no modificarla. De otro modo, retornar a un nuevo estado y para ello escribimos return. Y en primer lugar, vamos a crear una copia del estado original, es decir, del objeto question. Luego debajo vamos a actualizar a la propiedad options. Y pues para ello vamos a acceder al arreglo options. Entonces, en primer lugar escribimos question.options. La función de map. Y el parámetro que le vamos a pasar a esta función lo podríamos llamar option o simplemente opt.
Entonces, en este espacio de aquí vamos a validar que si el usuario acaba de seleccionar o no a dicha opción. Y pues para ello recuerden que estamos utilizando el parámetro option y luego podremos acceder a la propiedad radio value. Y vamos a decir que si dicho valor es igual al valor que acaba de seleccionar el usuario, es decir, target.value, dicho resultado va a ser almacenado en la variable checked. Entonces, de esa manera estaríamos verificando que si el usuario seleccionó o no a dicha opción. Entonces, el resultado está siendo almacenado en esta variable, por lo tanto, en este espacio aquí vamos a retornar un nuevo estado utilizando return y luego vamos a crear una copia del objeto opción y luego debajo pues vamos a actualizar el valor de la propiedad selected por el valor de la variable checked. Y eso sería todo. Ahora, brevemente, este target.value nos va a imprimir la opción que el usuario acaba de seleccionar. Por ejemplo, en este espacio aquí, vamos a imprimir su valor de esta manera. Entonces lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y supongamos seleccionamos la opción C de la pregunta número 1. Le damos clic, podemos ver que nos imprime el valor de dicha opción, el cual es question 1-C. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nos enfocamos en la pregunta número 4 y seleccionamos la primera opción? Podemos ver que nos imprime la opción que acaba de seleccionar el usuario, el cual es question 4-A, correcto. Entonces recuerden que target.value nos imprime la opción que acaba de seleccionar el usuario. Por lo tanto, lo podríamos utilizar en este espacio de aquí. Y pues vamos a crear a una nueva propiedad y lo vamos a llamar current answer o respuesta actual. Y su valor va a ser target.value. Y luego también vamos a borrar esta línea de código ya que no lo vamos a utilizar. Ahora, recuerden que todo este estado está siendo almacenado en la variable nextState. Por lo tanto, vamos a utilizar a dicha variable nextState en la parte de abajo. Es decir, que en este espacio de aquí vamos a actualizar el estado setQuestions. Escribimos setQuestions, paréntesis, y lo vamos a actualizar escribiendo nextState dentro de los paréntesis. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y ahora sí podemos seleccionar diferentes opciones del quiz. Correcto. Ahora recuerden que estamos utilizando el botón Submit, pero le vamos a dar una funcionalidad utilizando el evento onClick y lo vamos a llamar onSubmit. Entonces también podríamos utilizar a dicho evento dentro de las etiquetas de form, es decir, que en este espacio aquí escribimos onSubmit igual a la función onSubmit, la cual vamos a crear en estos instantes. Entonces en este espacio aquí escribimos onSubmit y recuerden que dicha función también recibe el objeto event y lo podríamos llamar EBT. Y en este espacio aquí vamos a utilizar a dicho evento para que el formulario no se envíe por defecto. Entonces escribimos evento.preventDefault. Luego en este espacio aquí vamos a crear una variable el cual lo vamos a llamar counter cuyo valor va a ser 0. Y pues dicha variable nos va a servir para poder obtener el número de puntos que obtenga el usuario al rellenar este formulario. Y luego debajo vamos a utilizar al ciclo for. Y lo que vamos a iterar va a ser el estado questions. Entonces escribimos questions. Entonces, como vamos a utilizar el número de índice de cada pregunta, también podríamos utilizar a la función entries. Entonces recuerden que dicha función nos va a retornar el elemento con su número de índice. Por lo tanto, en este espacio aquí podríamos utilizar desestructuración, escribiendo index, question. Y luego también podríamos imprimir el número de índice con cada pregunta. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y luego seleccionamos a las respuestas en este espacio de aquí, le damos clic en Submit y podemos ver que nos imprime los números de índice 0, 1, 2, 3 y 4. Y luego al lado de cada número de índice podemos ver las respuestas o alternativas que acabamos de seleccionar. Correcto. Entonces vamos a utilizar al número de índice y al objeto question de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a utilizar a la sentencia de if y vamos a decir que si alguna pregunta, es decir, question, no tiene a la propiedad current answer, que quiere decir que el usuario no seleccionó una respuesta para una pregunta. En ese caso, simplemente vamos a mostrar el mensaje que va a decir, por favor, responde a la pregunta. Y luego en este espacio aquí lo vamos a concatenar con el número de índice, es decir, que escribimos index. Pero recuerden que cada pregunta o número de índice comienza desde el 0. Entonces nosotros necesitamos agregarle una unidad. Y en ese caso ya no debemos continuar con la iteración. Por lo tanto, podríamos utilizar la función de break. De otro modo, vamos a utilizar a la sentencia de else. Y en este espacio de aquí vamos a verificar las respuestas correctas. Entonces, en este espacio de aquí vamos a utilizar al objeto question.currentAnswer. Y ahora, como vamos a comparar la respuesta que acaba de seleccionar el usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar al arreglo answers. Recuerden que nosotros hemos declarado dicho arreglo en la parte de arriba y hemos dicho que la respuesta correcta para la pregunta número 1 debe ser la alternativa A.
Luego la respuesta correcta para la alternativa o pregunta 2 debe ser la alternativa B y así sucesivamente. Entonces, en este espacio de aquí utilizamos el arreglo answers, corchetes, y dentro de los corchetes utilizamos el número de índice. Y de esa manera poder comparar al primer elemento del arreglo answers, ya que recuerden que el primer valor de index va a ser 0. Entonces, estaríamos comparando el primer valor con la respuesta que acaba de seleccionar el usuario. Luego, continuando con la iteración, estaríamos accediendo al segundo elemento del arreglo, luego al tercer elemento y así sucesivamente. Entonces, cada vez que el usuario haya seleccionado la respuesta correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a incrementar en una unidad a la variable counter. Ahora nosotros vamos a validar el formulario siempre y cuando el usuario haya respondido a todas las preguntas. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario no respondió a alguna de las preguntas, pues vamos a utilizar a una variable. En este espacio aquí voy a crear a dicha variable y lo voy a llamar flag, cuyo valor va a ser false. Y en este espacio de aquí, en caso que el usuario no haya respondido a una pregunta, vamos a decir que el valor de dicha variable flag va a ser verdad. Ahora en la parte de abajo, es decir, en este espacio aquí, vamos a decir la siguiente condición. Siempre y cuando la variable flag sea false, vamos a actualizar la cantidad total de puntos que el usuario acaba de obtener. Entonces, para ello utilizamos al setter setTotal. Ya que recuerden que nosotros hemos creado a dicho setter o state en la parte de arriba, es decir, en la línea número 5, y pues su valor original al inicio es 0. Entonces vamos a actualizar este estado con la cantidad de puntos que el usuario acaba de obtener. Entonces dentro de los paréntesis escribimos counter. Luego en este espacio de aquí también vamos a utilizar al setter setSubmitted, cuyo valor va a ser true, ya que nosotros le hemos dado el valor original de false, ¿ok? Que quiere decir que estamos enviando el formulario. Entonces recuerden que en la línea número 6 hemos creado a dicho estado, cuyo valor por defecto es false. Ahora finalmente nos vamos hacia la parte de abajo, es decir, que en este espacio aquí es donde vamos a mostrar el resultado final. Y pues para ello vamos a analizar el valor del estado submitted y vamos a decir que si su valor es verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mostrar el mensaje en la pantalla. Y pues para ello vamos a utilizar las etiquetas de div y le vamos a dar a la clase result. Y en este espacio aquí también vamos a utilizar las etiquetas de H3 y escribimos el texto obtuviste y lo vamos a concatenar con el estado total. Luego escribimos el texto D y en este espacio de aquí podríamos escribir 5 directamente, ya que recuerden que nosotros estamos trabajando con 5 preguntas. O también podrían escribir el arreglo answers.length. Y luego escribimos el texto puntos. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y supongamos no respondemos ninguna pregunta y le damos clic en el botón Submit. Nos aparece el mensaje que dice, por favor, responde a la pregunta número 1. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si es que respondemos a todas las preguntas más no a la pregunta número 4? Le damos clic en Submit. Nos aparece el mensaje que dice, por favor, responde a la pregunta 4. Ahora, si es que respondemos con las alternativas correctas, por ejemplo, la pregunta número 1 sería A, la pregunta número 2 B, la pregunta número 3C y la pregunta número 4A y finalmente la pregunta número 5B. Le damos clic en Submit, nos aparece el mensaje que dice obtuviste 5 de 5 puntos. Y supongamos cambiamos la respuesta para la pregunta número 1, luego le damos clic en Submit, nos dice que obtuvimos 4 de 5 puntos. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo crear esta aplicación de AppQuest con React desde cero paso a paso. Asimismo hemos aprendido a cómo crear un formulario dinámicamente. Y si te gustó el video no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y también no olvides activar la campanita para poder seguir recibiendo más contenido similar a este. Y nos vemos en el siguiente video.